Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos el grupo 8. Nuestro tema es sobre la obesidad bajo el proyecto del último nivel del examen final. Obviamente los integrantes estamos, que es Lidia Mendoza, Víctor Contreras, la persona que le está hablando, y Washington Orozco. Vamos a hablar sobre el tema de los planteamientos de los problemas bajo el estudio de la obesidad, tanto ha situado en la ciudad de la Florida Norte de Guayaquil. Obviamente nosotros como un grupo de enfermeros queremos saber por qué razones en la ciudad de la Florida Norte de la ciudad de Guayaquil existen muchas enfermedades por obesidad para llevar a cabo, obviamente, la causa que está afectando a la ciudadanía. Según la ciudadela, Florida Norte considera que tendríamos que identificar que la necesidad o inconvenientes que vaya a existir donde vamos a determinar enfermedades relacionadas entre las obesidades, vamos a calcular, obviamente, el grado de la obesidad en los habitantes de las ciudadelas en la ciudad de Guayaquil. Obviamente, diagnosticar y prevenir las enfermedades relacionadas con la obesidad a los habitantes de la ciudadela en la ciudad de Guayaquil. ¿Ok? Vamos a agrandar un poquito para que se vea un poquito más claro, ¿verdad? En este caso vamos a hacer procedimientos de la recolección de datos. Obviamente es donde vamos a ver y calcular lo que es la edad que tiene el paciente, ¿verdad? Vamos a lo que es el peso y kilos, obviamente el género, obviamente la estatura en centímetros, antecedentes familiares asociados a la obesidad, el consumo de carbohidratos que tienen por día y obviamente frecuentes consumo de frutas a la semana. Siempre vamos a verificar si realizan actividades físicas, cuántas horas duerme en este caso la persona, ¿verdad? Y o donde vamos a derivar bastantes variables dentro de sus clasificaciones. Tenemos considerar como los carbohidratos que es un cualitativo ordinal y lo que es la edad también se clasifica, obviamente es derivado, perdón, a la variable de la cuantitativa discreta. Frutas va a ser la cuantitativa discreta también y el género obviamente va a ser la cualitativa nominal. Tenemos como sexto punto antecedentes familiares, cualitativo nominal y la estatura en centímetros que se considera como una variable cualitativo continuo. El peso va a ser un cualitativo continuo y la actividad física obviamente va a ser una cualitativa ordinal. Por último punto, tenemos que las horas de sueño son las discretas, las variables discretas, ¿verdad? Entonces, dentro del método científico de la obesidad, vamos a determinar, vamos a evaluar, vamos a examinar lo que son hacer una observación, plantear preguntas, vamos a desarrollar una hipótesis, ¿verdad? Vamos a diseñar y realizar un experimento, obtener datos e interpretar obviamente, los datos también. En este caso, comunicar los resultados y conclusiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En este caso, hemos observado que entre los pacientes obviamente con sobrepeso, por una de las causas que lo consideramos como una edematizaciones, que se considera como un hinchazón. Obviamente es donde también vamos a poder, vamos a ver cómo podemos reducir los síntomas en los pacientes con obesidades y verificar la causa y la retención de líquido. También vamos a lo que es a procrear y obviamente a verificar lo que es una dieta hipocalórica, calcular el IMS, el IMC, perdón, y la introducción de sonda básica. Obviamente también en lo que son realizar un experimento tenemos como exámenes de laboratorio, rayo X, ecografía y nivel de glucosa, exámenes renales, exámenes de orina y una hemodiálisis. También vamos a hacer los que son controles de signos vitales, balance hídrico de control IMC y los pacientes que van a presentar un edema en las extremidades inferiores, dificultad para orinar y causa de una infección de vía urinaria. Siempre también va a presentar una dificultad para respirar o hinchazón. Entonces, como le veníamos explicando dentro del proyecto integrado de la fase 2, ¿verdad? Aquí empezamos, ¿verdad? Listo. Dentro del proyecto integrado de la fase uno siempre vamos a verificar lo que son las planificaciones y recolecciones de datos y donde vamos a explicar los procesos. ¿Ok? En este caso, en las organizaciones y pensamiento de los datos, le voy a explicar a mi compañera Lidia Mendoza bajo las siguientes indicaciones. Compañera. Muy buenas noches. Ya, como nos explicó el compañero, la fase uno yo le voy a explicar lo que es la fase 2 estadísticas descriptivas.
Realizar tablas de frecuencia solamente para la variable cualitativa. Puede ser tablas cruzadas, diagramas de barra. Calcular e interpretar medidas de tendencia central, variables cuantitativas. Calcular las medidas de depresión, variables cuantitativas. Gráficos, histogramas, diagramas de violín, diagramas de caja y bigotes, dependiendo del tipo de variable. Prueba de Spearman, interpretación y intervalos de confianza para las medias. Se interpreta y compara los resultados de cada uno de los indicadores estadísticos o estadígrafos. Si el estudio fue realizado conforme a lo que se había planificado y con los resultados a la vista, se concluirá si la hipótesis ha sido verificada o no, proponiendo la recomendación pertinente. Estadística inferencial. Pruebas de normalidad a todas las variables cuantitativas. Hipótesis nula. La distribución de la variedad de estudio nos difiere a la distribución normal. Hipótesis alterna es la distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. Baja. Tenemos el criterio de decisión. Si P valor menor igual a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis. Si P valor a mayor a 0.05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar. Sigue. Tenemos aquí el gráfico de descriptivo. Espérate. Descriptivo. Ya. Bajo este mucho. Mucho. Sube, no. Sube. Tenemos lo que es el valor de Shapiro-Wilk, menor a 0,01. Tenemos decisión calificación de edad en edad con el p-valor a 0,01 menor a 0,05. Entonces se rechaza la hipótesis, es decir, la clasificación en historia no sigue un comportamiento normal. Lo observamos en el gráfico. Ajá. Tenemos lo que es la decisión de clasificación en el índice de masa corporal como el p-valor de 0,001 mayor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis, es decir, la clasificación en historia no sigue un comportamiento normal. Ello se corrobora en el siguiente gráfico, como podemos observar. Tenemos aquí el recuadro del índice de masa corporal más edad con Shapiro-Wilk. El resultado es de 0,396 y en edad es de 0,019. La decisión codificación en índice de masa corporal como p-valor de 0,396 menor a 0.05. Entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis. Por lo tanto, la clasificación en la literatura sigue un comportamiento normal, como podemos observar en el gráfico. Baja. Tenemos también la decisión de clasificación en edad, como el p-valor de 0,019 mayor a 0,05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar hipótesis. Por lo tanto, la clasificación en literatura sigue un comportamiento normal. ¿Ya? Podemos observar en el gráfico también. ¿Ya? Mucho. Tenemos los coeficientes de correlación de Pearson a dos variables cuantitativas. Ya tenemos
Hipótesis nula, hipótesis alterna. La hipótesis nula, las dos variables en estudio son independientes. La hipótesis alterna, las dos variables en estudios están relacionadas. Criterios de decisión, si P valor mayor o igual 0,05, entonces se rechaza la hipótesis, es decir, la variable está relacionada. Si P valor menor es 0,05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar. Ajá. Tenemos aquí el recuadro de la matriz de correlación con las siguientes variables, que es edad y índice de masa corporal. Ya, más abajo, abajo. Dice decisión como p-valor mayor a 0,188, mayor a 0,05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis. Es decir, las variables no están relacionadas en edad e índice de masa corporal. El grado de correlación lineal es muy débil, 0,174. Por lo tanto, a la medida que aumenta estatura, también aumenta el índice de masa corporal de los pacientes. En los siguientes gráficos se observa el comportamiento de las variables de edad e índice de masa corporal. A continuación, nuestro compañero Washington va a seguir explicando sobre los diagramas. Buenas noches, estimados. Referente a los diagramas de violín, tenemos el siguiente gráfico. Compañero, ayúdeme un poquito más abajo. Bájalo. Un poco, súbelo, súbelo. Listo. Teniendo en cuenta en el gráfico, tenemos lo que es la edad y el género, en la cual nos especifica mediante el grama que la cantidad que tenemos en el rango es mayor en el género masculino. Referente al rango de 20 a 30 está aproximadamente de 25 al 30. Teniendo en cuenta también el gráfico de edad y horas de sueño. Aquí tenemos relacionado con diferentes variables en las cuales tenemos con antecedentes familiares que tenemos como resultado sí, no o no aplica referente a la hora de sueño. Aquí lo que el rango referente vendría a ser en sí en horas de sueño como antecedentes familiares con un rango alto y a la vez con un rango medio de 20, aproximadamente de 27 al 30. Teniendo en cuenta también otras variables que es la edad, cuenta con los carbohidratos en el día, en el consumo, en lo que es en alto de consumo de carbohidratos, refiere el rango más alto, en la cual mediante el rango del 20 al 30 es un aproximado de un 28 a un 30 en lo que es el consumo del carbohidrato en el día. Entonces, mi estimado Víctor, para proceder a realizar lo que son las recomendaciones. Muchas gracias. Sí, bajo las recomendaciones que se le dan siempre a la población, en este caso, es reducir el nivel de estrés, es reducir el nivel de grasas, también reducir lo que es el nivel de carbohidratos y tratar de recompensarlo con un sistema de salud, asistencias médicas, crear un buen sistema educativo, de salud, obviamente para la ciudadanía, para, más que todo para la ciudadela y también tenemos que tener en claro bastante el entorno, obviamente, donde está ubicado. Es decir, la falta de establecimientos que vendan frutas, ¿verdad? Obviamente también la falta de establecimientos que existan canchas de deporte. Entonces,
Eso tiene mucho que ver el tema también entre la población cuando existe una enfermedad global de la obesidad en ciertas zonas o en poblaciones. También tiene que ver mucho también con el tema nutricional, ¿verdad? Entonces, a eso se deriva bastante a la tasa de mortalidad, tanto como en las enfermedades de obesidad. Listo, con eso damos la combinación al proyecto. Muchas gracias, compañeros. Tengan un excelente día. Gracias, de igual manera. Gracias.